Esto es Cuentoterapia, donde cada historia te abraza. Suscríbete y escucha con el alma. Esta noche quiero invitarte a un viaje suave. Uno que empieza con un objeto pequeño, antiguo y aparentemente insignificante, pero capaz de iluminar mucho más que una simple habitación. Cierra los ojos, respira lento y déjame contarte la historia de la linterna que iluminaba recuerdos olvidados. Todo comenzó una tarde cualquiera, o al menos así parecía para mí. Había decidido caminar sin rumbo por un mercadillo antiguo, de esos que huelen a madera envejecida y a historias ocultas esperando ser descubiertas. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja, y entre todos los objetos viejos, algo llamó mi atención. Era una linterna pequeña, de metal oscuro, con un diseño grabado a mano. No era bonita, pero tenía una especie de presencia, como si hubiese estado esperando que yo la viera. Cuando la tomé, sentí un leve cosquilleo en la palma. Algo cálido, casi familiar. El vendedor, un anciano de ojos brillantes y sonrisa tranquila, me dijo: «Esa linterna no ilumina lo que crees». Pero antes de que pudiera preguntar, siguió atendiendo a otras personas, como si ya hubiera dicho suficiente. Decidí llevármela. Y esa misma noche, sin saber por qué, sentí la necesidad de encenderla. Encendí la pequeña llama, y entonces ocurrió algo que jamás hubiera imaginado. La luz no iluminó la habitación, iluminó un recuerdo. Frente a mí apareció la imagen borrosa de un día que había olvidado por completo. Yo, de niño, corriendo bajo la lluvia, riendo sin motivo, empapado, libre. Sentí la misma alegría, el mismo viento, la misma inocencia que creí perdida. La linterna parpadeó y la imagen desapareció. Me quedé en silencio, con el corazón acelerado, pero de una forma cálida. Supe entonces que no era un simple objeto. Era un puente, un portal a emociones que había guardado muy dentro. Esa noche dormí con una calma que hacía años no sentía. Al día siguiente volví a encenderla. Esta vez la luz mostró algo diferente. Un recuerdo que me dolía. Uno que había guardado en un rincón oscuro, como quien esconde una herida que nunca se curó. Me vi a mí mismo, despidiéndome de alguien que ya no estaba. Sentí el nudo, la tristeza, la sensación de vacío, pero algo había cambiado. La linterna no solo mostraba el recuerdo, lo suavizaba, le quitaba peso. Era como si me dijera: «Está bien, ya pasó, puedes soltarlo». Respiré profundo, y por primera vez pude mirar ese momento sin que doliera tanto. Las noches siguientes se convirtieron en un ritual. Encendía la linterna, y cada destello mostraba algo distinto. Una amistad que había perdido, un abrazo que necesitaba recordar, una conversación que nunca tuve, un sueño que dejé a medias, una ilusión que seguía viva dentro de mí. Era como si la linterna conociera mi alma mejor que yo mismo, y con cada imagen, con cada recuerdo, me sentía más ligero, más completo, más yo. Pero hubo una noche especial, diferente, una noche en la que la luz parpadeó de una manera extraña. No proyectó un recuerdo, sino una habitación que no conocía. Era un lugar cálido, lleno de luz suave, y en el centro, una versión más joven de mí estaba sentado, escribiendo en un cuaderno. Me veía sereno, concentrado, en paz. Me acerqué, o eso creí hacer, y él levantó la mirada. Me sonrió. Una sonrisa llena de ternura, como si supiera exactamente lo que había vivido, lo que me pesaba, lo que había perdido, y lo que seguía buscando. Entonces, él, o yo, dijo algo que nunca olvidaré. «No estás roto, solo estás recordando quién eras». La imagen se desvaneció. La habitación quedó en silencio, y supe que era un mensaje no del pasado,
sino del presente. Un recordatorio de que incluso los fragmentos tienen luz, de que no hay heridas que no puedan suavizarse, ni noches demasiado largas para no encontrar un amanecer. Desde entonces, la linterna sigue conmigo. No la uso todas las noches, solo cuando mi alma lo necesita, cuando siento que he acumulado demasiado ruido, demasiadas emociones, demasiadas sombras. La linterna no solo ilumina recuerdos, ilumina verdades, y cada vez que la enciendo, entiendo un poco más quién soy, quién fui y quién quiero ser. Así que si alguna vez encuentras algo pequeño, viejo, aparentemente inútil, no lo ignores. A veces los objetos más humildes guardan la luz más profunda. Y recuerda, tus recuerdos no son un peso, son parte de tu historia. Y abrazarlos también es una forma de sanar. Respira, suelta, descansa. Esta noche quiero contarte una historia especial, una historia sobre un lugar que no existe y al mismo tiempo existe más de lo que imaginas, un cuarto que no aparece todos los días, sino solo cuando lo necesitas. Respira profundo, relaja los hombros y déjame llevarte allí. Todo empezó una noche cualquiera. Llevaba semanas sintiendo un peso invisible. Esa sensación silenciosa que no sabes explicar, pero que está ahí, acompañándote como una sombra suave. No era tristeza, tampoco ansiedad. Era más bien un cansancio del alma. Aquella noche estaba en casa, en silencio. Miré el pasillo, largo, oscuro, donde nada debería ser diferente, pero lo fue. Ahí, al final del pasillo, había una puerta. Una puerta que nunca antes había visto. No era nueva, parecía antigua, con madera envejecida y un brillo cálido, como si dentro hubiera luz. Me acerqué lentamente, sintiendo ese cosquilleo en el pecho que aparece cuando algo desconocido te llama, pero no te amenaza. Puse la mano sobre el pomo. Estaba tibio. Y entonces lo supe. Esa puerta estaba ahí por mí. La abrí. Lo que encontré al otro lado no era un cuarto cualquiera. Era un espacio suave, acogedor, lleno de una luz ámbar que parecía respirar. No se veía el origen de la iluminación. Simplemente estaba presente, flotando en el aire como una caricia. El cuarto estaba lleno de objetos, pero no objetos al azar. Eran cosas que conocía, aunque no recordaba haberlas visto desde hacía años. Un libro que había leído en mi infancia, una manta que usaba para dormir cuando tenía miedo, un pequeño reloj de mesa que se había perdido, una foto que creí extraviada en una mudanza. Todo estaba ahí, esperándome, como si el cuarto supiera exactamente qué partes de mí necesitaban ser recordadas. Me acerqué al centro del cuarto, donde había un sillón de cuero suave, desgastado. El tipo de sillón que te invita a sentarte sin pedir permiso. Lo hice, y cuando me acomodé, el cuarto cambió. No físicamente, pero algo en la atmósfera se volvió más profundo, como si el cuarto estuviera escuchando. Y entonces, uno de los objetos, un libro con tapa azul, se deslizó desde un estante y cayó suavemente al suelo. No con ruido, sino con intención. Lo levanté. Era un diario. Mi diario. Uno que había escrito de adolescente y que había desaparecido hace años. Lo abrí. Las páginas estaban en blanco, excepto la primera. Y ahí, escrito con mi propia letra, leí: la emoción que evitas es la que más necesita ser escuchada. Sentí un nudo en la garganta, porque era verdad. Porque ese cuarto no solo era un espacio, era un espejo, un reflejo emocional construido para mí. Respiré hondo, dejé el libro a un lado, y el cuarto volvió a moverse. Esta vez fue la foto enmarcada la que se acercó. En ella estaba yo, sonriendo. No una sonrisa de pose, era una sonrisa real.
una que no veía en mí desde hacía tiempo. Al observarla, sentí una mezcla de nostalgia y consuelo. Era como si el cuarto me dijera: aún eres esa persona, solo necesitas recordarlo. Me quedé mirando la foto durante varios minutos, hasta que, sin darme cuenta, mis hombros empezaron a relajarse. Mi respiración se volvió más profunda, y algo dentro de mí cedió. El cuarto estaba curándome, pero el momento más especial llegó después. En una esquina del cuarto había una caja de madera. No la había visto antes, o quizá sí, pero no le había prestado atención. Cuando la abrí, encontré pequeñas hojas de papel, dobladas con cuidado. Tomé la primera. Tenía escrita una palabra: perdón. La segunda: descanso. La tercera: valor. Y así, una tras otra. Eran palabras que había necesitado escuchar durante mucho tiempo, pero no sabía cómo pedírmelas. Las sostuve entre mis manos y sentí una calidez recorrerme. Era entonces cuando entendí la verdad del cuarto. No aparecía cuando querías. Aparecía cuando te estabas olvidando de ti. Me quedé allí un rato más, respirando, sintiendo la calma envolverme como una manta. El cuarto no hablaba, no instruía, solo acompañaba, solo mostraba. Y cuando finalmente me levanté, lo hice más ligero, más presente, más en paz. Di un último vistazo al cuarto antes de salir. Sabía que al cerrar la puerta podría desaparecer, pero también sabía algo más profundo. Cuando volviera a necesitarlo, cuando mi alma volviera a estar cansada, esa puerta aparecería de nuevo silenciosa, pacífica, esperándome. Cerré la puerta con suavidad, y al dar un paso hacia el pasillo, se desvaneció, como un sueño, como un susurro, como un recordatorio suave de que a veces lo que necesitamos no está afuera, sino dentro. Así que, si alguna vez sientes que la vida pesa, que el ruido es demasiado, o que has olvidado partes importantes de ti, recuerda esta historia. Quizá no veas una puerta física, pero hay un cuarto dentro de ti que aparece cuando lo necesitas. Un espacio hecho de recuerdos, consuelo y verdad. Y cada vez que entras en él, encuentras un poco más de ti mismo. Respira profundo, descansa, suelta. Esta noche quiero contarte una historia que comienza con un silencio tan profundo que casi parecía hablar. Una historia sobre un objeto pequeño, pero con un poder inmenso, un cuaderno que escribía pensamientos por su cuenta. Mientras yo dormía, respira hondo, déjate llevar y abre conmigo esta nueva página de Cuentoterapia. Todo empezó después de una semana agotadora. Había estado sintiendo una mezcla de emociones que no sabía ordenar: cansancio, nostalgia, dudas, ilusión. Todo enredado como un hilo sin principio ni final. Una noche, buscando distraerme, decidí reorganizar una caja vieja que tenía guardada en mi armario. Dentro encontré fotos, cartas, pequeños objetos, y al fondo, cubierto por una tela, descubrí un cuaderno negro. No recordaba haberlo comprado ni haberlo visto antes. La tapa era lisa, el tacto suave y cálido, como si alguien lo hubiera usado durante años, pero cuando lo abrí, estaba completamente en blanco. Decidí quedármelo. Pensé que quizá podría usarlo para escribir o para liberar un poco de todo lo que llevaba dentro. Lo dejé en mi mesita de noche y me fui a dormir a la mañana siguiente. Lo primero que vi fue el cuaderno, pero ya no estaba en blanco. En la primera página había una frase escrita con mi propia letra: hoy te sentiste cansado, pero sigues adelante. Me quedé inmóvil. No recordaba haber escrito eso. De hecho, la noche anterior me había ido directo a dormir, sin tocar nada. Confundido, revisé la letra. Se parecía a la mía, pero tenía algo diferente. Era más suave, más pausada, más tranquila.
Pasé la página. Había otra frase. Hay cosas que aún no dices, pero tu corazón las sabe. Un escalofrío me recorrió la espalda. No de miedo, sino de reconocimiento. Era como si alguien hubiera estado escuchándome más de lo que yo mismo lo hacía. Cerré el cuaderno con cuidado, sin saber qué pensar. Pero algo en mí se sintió visto. Esa noche, antes de dormir, dejé el cuaderno abierto sobre la mesa. No escribí nada. No pensé en nada. Solo me acosté y dejé que el sueño me envolviera. Al despertar, había un nuevo párrafo. Hoy soñaste que caminabas por un bosque. Ese bosque eres tú. Cada árbol es un recuerdo que creías olvidado. Y debajo, una frase más pequeña. No tengas prisa, las respuestas llegarán. Me quedé mirando esas palabras largo rato. No era solo que aparecieran mientras dormía, era que parecían saber exactamente lo que yo necesitaba leer, lo que necesitaba aceptar, lo que necesitaba soltar. Era como si el cuaderno hablara directamente con mi yo más profundo, ese que siempre dejamos para después, con los días. Las páginas comenzaron a llenarse cada mañana. A veces eran mensajes cortos. No te exijas tanto. Lo que buscas también te busca. Respira. A veces eso es suficiente. Otros días eran pequeños relatos que parecían sueños que nunca recordé tener. Hoy caminaste por un puente hecho de recuerdos. Un lado era tu pasado, el otro lo que aún temes mirar. Y sin darte cuenta, cruzaste. Cada frase tenía un eco emocional tan claro que sentía que el cuaderno no escribía sueños, sino emociones dormidas, pensamientos que tenía, pero nunca decía, verdades que había guardado en rincones que ya no visitaba. Una noche, antes de dormir, me acerqué al cuaderno. Le dije en voz baja, ¿qué necesitas mostrarme mañana? Me sentí un poco tonto, pero algo en ese gesto me calmó. A la mañana siguiente, el cuaderno tenía una sola palabra escrita: escúchate. Debajo, un párrafo que parecía un susurro. Llevas mucho tiempo intentando entenderlo todo, pero no es necesario tener claridad para avanzar. A veces solo necesitas escucharte y permitirte sentir. Mientras leía, sentí un nudo flojarse dentro de mí. Era como si por primera vez alguien o algo me hablara con verdadera ternura. Pero hubo un día distinto. Un día en que desperté y el cuaderno estaba cerrado sin mensajes, sin palabras nuevas. Lo abrí con cuidado y encontré una sola frase escrita en la última página. Ya sabes lo que necesitas. Solo hacía falta que lo recordaras. Debajo, más pequeño. El resto lo escribirás tú. Sentí un silencio profundo dentro de mí. Uno que no pesaba, sino que liberaba. Entendí entonces que el cuaderno no había venido a responder preguntas. Había venido a enseñarme a escucharme a mí mismo, a sentir, a soltar, a confiar. El cuaderno no estaba escribiendo mis sueños, estaba escribiendo mi verdad. Desde entonces lo guardo en mi mesita de noche. A veces vuelvo a escribir en él, a veces no. Pero cada vez que lo abro, encuentro un rastro de calma, como si una parte de mí estuviera allí dentro, esperando recordarme quién soy, porque a veces, para sanar, solo necesitamos una herramienta que nos devuelva la voz interior que olvidamos escuchar. Respira lento, cierra los ojos y date permiso de oírte. Esta noche quiero contarte una historia diferente. Una historia que no se ve, sino que se escucha. Una historia donde lo invisible se vuelve real y lo inaudible se convierte en un mensaje para el alma. Una historia que comienza cuando apagas la luz y cierras los ojos. La historia de la música que solo sonaba cuando cerraba los ojos. Todo comenzó hace unos meses,
cuando me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, quizá demasiado tranquilo, pero buscaba eso, silencio, un espacio donde pudiera recuperar mi paz. La primera noche, ya acostado, me di cuenta de algo extraño. No eran ruidos, no era el viento, no era el crujido de la madera. Era música, muy suave, casi un susurro. Una melodía tan delicada que apenas se distinguía, como si viniera desde algún rincón del aire. Lo curioso era que solo aparecía cuando cerraba los ojos. Si los abría, se apagaba. Si los cerraba, volvía a sonar. No dije nada. Pensé que sería mi imaginación, o el eco lejano de alguna radio encendida en otra casa. Pero la segunda noche ocurrió lo mismo. Y la tercera también. Y la melodía. Parecía cambiar. A veces era un piano suave. Otras un violín lejano. Otras un sencillo arpegio de guitarra que parecía pulsar al ritmo de mi respiración. No sonaba triste, no sonaba alegre. Sonaba familiar. Como si la música supiera exactamente qué necesitaba en ese momento. Una noche decidí prestar atención completa. Apagué las luces. Me acosté, cerré los ojos y dejé que la melodía me envolviera. Entonces ocurrió algo que jamás olvidaré. La música no sonaba desde la habitación. Sonaba desde mí. Cada nota parecía conectarse con un recuerdo diferente. Un sonido suave me llevó a una tarde de mi infancia, una melodía más profunda, a una conversación que había olvidado, una nota brillante, a un sueño que había dejado guardado en un cajón emocional. La música parecía navegar por mis memorias, como si las acariciara. Me di cuenta de que no estaba escuchando una canción, estaba escuchando mi propio interior. Y por primera vez en mucho tiempo, no había ruido, solo verdad, solo calma. Con los días, la música se volvió parte de mis noches. A veces era un piano que parecía caminar con pasos lentos, otras veces un violín que se deslizaba como bruma, y otras una simple secuencia de notas que se quedaban suspendidas, sin prisa. Una noche, sin embargo, la melodía cambió por completo. Era más intensa, más profunda, como si quisiera decirme algo. Cerré los ojos y la dejé entrar, y entonces, en mi mente apareció una imagen, una habitación vacía, iluminada solo por una lámpara tenue. En el centro, un viejo piano. No tenía banco, solo estaba allí, esperando. Me acerqué, toqué una tecla, y el sonido que salió era idéntico al que había estado escuchando cada noche. Fue entonces cuando entendí. La música no venía de fuera, era un diálogo, un puente entre lo que sentía y lo que nunca decía. El piano representaba algo que había dejado de escuchar. Mi deseo de expresarme, de crear, de sentir sin miedo. Hubo una noche especial, una noche en la que la melodía desapareció. Cerré los ojos y había silencio. Abrí los ojos, silencio. Cerré los ojos de nuevo. Y nada. Me quedé inquieto. Sentía como si hubiera perdido algo muy importante, como si una parte de mí se hubiera quedado callada sin avisar. Pero entonces, muy, muy suave, escuché un solo acorde, una nota larga, cálida, que parecía querer decir: estoy aquí, pero ahora te toca a ti. Esa noche entendí algo profundo. La música nunca había venido a entretenerme. Había venido a despertarme, a recordarme que llevaba demasiado tiempo en silencio, que había emociones que necesitaban expresarse, que había pensamientos atrapados esperando su melodía. La música no había desaparecido. Solo me estaba invitando a escucharme, sin depender de ella. Desde aquella noche, cuando quiero volver a conectar conmigo, hago algo sencillo. Cierro los ojos, respiro, y dejo que el silencio hable. A veces vuelve una melodía suave, otras no, pero ya no importa, porque entendí que la música nunca fue un misterio sobrenatural. Fue un reflejo, un eco de mi propio interior, buscando ser escuchado.
Y ahora, cuando me acuesto, cuando cierro los ojos y siento el mundo apagarse, ya no busco la música, la dejo venir. Si quiere, respira hondo, escucha este silencio. Hay melodías dentro de ti que aún no conoces. Has escuchado Cuentoterapia, historias que sanan, historias que te acompañan, historias para encender tu calma.